Muy buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un día muy especial, muy productivo. Vamos a dar comienzo a nuestro CEO Talk de esta semana con un tema muy solicitado en todas nuestras comunidades y en nuestros países, que es sobre la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver con tres de nuestros aliados cómo acceder rápidamente a los beneficios. Quiero pedirles recomendaciones, colocar su audio en off, en mute y su video en off. Y las preguntas pueden irlas colocando en el chat de la reunión. Y al final de las presentaciones vamos a proceder a responderlas. Igual, al final vamos a tener la oportunidad para más preguntas de las que estén ahí. La agenda en el día de hoy, vamos a comenzar con David Uribe, él es el sitio de Oracle para Colombia y Ecuador. Luego Hasblady Cervera de Google y cierra Leonardo Soto de Hewlett Packard Enterprise Latinoamérica. Vamos a darle la bienvenida a David. David es ingeniero de sistema de la Universidad Javeriana de Bogotá, con magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes y especialización en Gerencia de Proyectos de Sistemas de Información de la Universidad de Rosario, con certificaciones como PMP, Java Enterprise Architect, SOA Architect, TOGAF, Scrum Master y Arquitecto en Infraestructura Cloud. Experiencia de más de 20 años en proyectos de transformación tecnológica en diversas industrias y países alrededor de Latinoamérica. Actualmente es el sitio de Oracle para Colombia y Ecuador. Esposo y padre de familia de una niña de 11 y un niño de 5 años. Su pasatiempo principal es inventar actividades para divertirse con la familia en casa en medio de esta pandemia. Aficionado a la década de los 80 en todos los ámbitos como música, televisión y cine. Bienvenido, David, y mientras hace la introducción voy colocando la presentación. Gracias, Eduardo. Muy bien, bien. Si quieres, avanzamos. Vamos a ver la visión y estrategia de inteligencia artificial. Vamos con la siguiente, que tiene Oracle hoy en día. Bueno, digamos que todos estamos acá porque sentimos que la inteligencia artificial es importante y que realmente puede traer beneficios como satisfacción del cliente, aumentar la productividad, llegar más rápido al mercado, conocimientos a gran escala que humanamente muchas veces es imposible tener, mayor seguridad en los datos por esos comportamientos que pueden detectarse a través de la inteligencia artificial, incluso nuevos modelos de ingresos. Todos estos beneficios que conocemos muy bien están cimentados en tres importantes pilares. Uno son los datos, y en esto vamos a hacer mucho énfasis, las herramientas y la tecnología, por supuesto, y el talento que hay detrás de ellos. Cada uno de estos elementos son indispensables y fundamentales para lograr estas iniciativas que normalmente se llevan a nivel empresarial. Como vemos acá, hicimos hace un par de semanas, terminamos de hacer una encuesta con más de 9.000 personas en 14 países y nos dimos cuenta de dos datos interesantes, y es que la gente está confiando más en los robots que en los humanos para manejar las finanzas, porque se ha detectado que por la inteligencia y en muchos casos por la misma honestidad es mucho más confiable. Incluso un 59% confían más en un robot que en sí mismos para que les administren las finanzas. Vamos con la siguiente. Pero entonces,
todos sabemos, y por eso estamos acá, que la inteligencia artificial nos trae muchos beneficios, pero la gran pregunta es qué es lo que pasa, porque muchas veces no se llevan a cabo estos eh, proyectos. Y es que más del 37% dedica más tiempo a recopilar datos que a analizarlos, porque se tienen esas teorías de que pues, necesitamos volúmenes de datos para poder tener inteligencia artificial, para entrenar las redes, etc. El 59% tiene dificultades para extraer los datos de sistemas legados, ¿sí? Entonces tiene problemas técnicos en ese sentido. El 61% en el caso financiero no puede, por ejemplo, integrar lo que es financiero y lo que no es financiero. Entonces, el gran mensaje aquí es que muchas veces el problema es qué hacer con esos datos, cómo limpiarlos, y se gasta tanto tiempo en eso que realmente los beneficios que puede llegar a tener la inteligencia artificial se van desdibujando, ¿sí? Entonces, el gran desafío es que enfrentan hoy las empresas es ver cómo lograr esto a través del tiempo. Entonces, ¿cuál es la visión y la estrategia de Oracle? Recordemos que como el problema principal son los datos, y Oracle lleva más de 40 años en el liderazgo de la información de los datos, pues es acá donde queremos empezar a determinar cuál es la información y qué tan fácil podemos llegar a ella. Entonces, en la estrategia y visión de Oracle tenemos 3 vertientes, las cuales ensamblan la estrategia. La primera vertiente es el Ready to Go. El Ready to Go nos muestra que dentro de las aplicaciones que ofrece Oracle ya hay inteligencia embebida, ¿sí? Todas las aplicaciones son inteligentes y se adaptan por medio de algoritmos de Machine Learning a las necesidades de sus clientes. Y eso hace que tengan una experiencia de usuario más inteligente, tengan asistentes digitales con inteligencia artificial por detrás y puedan usar, y esto vamos a llegar más adelante en detalle, tener datos inteligentes. Ya vamos a ver qué es eso del dato inteligente. Pero entonces, en esta primera línea de Ready to Go, aquí lo principal es que no vamos a estar necesitando ser científicos de datos, ni nada de ese tipo de cosas, ni expertos en ningún tipo de motor de inteligencia artificial, sino que ya tomamos el beneficio con ya tener las aplicaciones. Luego, en el siguiente vertiente que tiene de estrategia Oracle está el Ready to Work, que son aplicaciones de uso más de plataforma, ¿sí? Como lo son las bases de datos y las analíticas, con Machine Learning embebido. Por ejemplo, las bases de datos autónomas únicas en el mercado que son capaces de autorregularse, autoadministrarse y autoasegurarse. Y el Oracle Analytics Cloud, que también por medio de la inteligencia artificial puede hacer explicaciones sobre los reportes con lenguaje natural y también, como vamos a ver más adelante, puede de alguna manera empezar a hacer predicciones mucho más inteligentes. Y el Ready to Build, que es pues toda la infraestructura necesaria para construir, entrenar e implementar la inteligencia artificial, ¿no? Todo el ciclo de vida de punta a punta, donde tenemos plataformas de data science, desarrollo de aplicaciones y una infraestructura en la nube que lo soporte. Entonces vamos a ver cada una de estas vertientes. La primera de ellas es el Ready to Go. Vamos. En esa, vamos con la siguiente. Tenemos un enfoque y es que, digamos, la inteligencia artificial, digamos, no es mágica, pasa por 4 etapas. La primera es la de los datos, en donde, digamos, ahí se empieza a trabajar con ellos, se empiezan a filtrar, se empiezan a limpiar y algo muy importante, se empiezan a enriquecer, ¿sí? A partir de ese enriquecimiento y de esa limpieza de datos, pues los datos ya tienen calidad y empiezan a sacarse estadísticas, ¿sí? A partir de esas estadísticas se determinan cuáles son como las principales recomendaciones que se pueden llegar a dar y se hace una priorización. Luego de hacer esa priorización, entonces se muestran al usuario y el usuario va dando feedback, y esto es muy importante, sobre esas recomendaciones. Y entre más se estén dando este feedback y entre más se están utilizando las aplicaciones, estas recomendaciones van aprendiendo y van siendo mucho más certeras, ¿sí? Entonces, dentro de nuestra línea de aplicaciones, hay recomendaciones en términos de cuál es la mejor estrategia para las cuentas por pagar, por ejemplo, en un ERP, cómo administrar los gastos, cómo administrar los proveedores, a cuáles darles más prioridad de acuerdo a los descuentos que puede dar,
cómo adquirir talentos de una manera más efectiva, cuáles son los talentos con mayor probabilidad de tener éxito, todo el tema de ventas, inteligencia orientada a las cuentas, tiendas inteligentes, todo el tema de mercadeo. En todas estas líneas nosotros tenemos recomendaciones. Vamos con la siguiente. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial ya está lista para utilizar. Por ejemplo, en el tema de ventas podemos enriquecer la información con detectando señales y datos firmográficos. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Puede clasificar oportunidades en función de la puntuación o probabilidad de victoria de una oportunidad de ventas. En términos de marketing puede predecir el mejor tiempo y canal para enviar un mensaje que genera una respuesta positiva del cliente. Entonces determina los tiempos, cuándo es un mejor momento para hacerlo. En temas de cadena de suministro puede predecir la demanda, la calidad del producto de acuerdo a las condiciones de las máquinas que está manejando, los desperdicios, las devoluciones y los mantenimientos sobre las máquinas. En temas de finanzas, agrega valores, por ejemplo, de códigos de cuenta predeterminados, cuáles facturas no tienen la orden de compra, detecta errores en transacciones, patrones de gasto inusuales que pueden llegar a detectar algún tipo de fraude. Y pues bueno, en todo el tema de recursos humanos, pues todo el tema de clasificar a los candidatos, predecir su éxito basado en los currículums, encontrar y predecir posibles desgastes en los empleados actuales, ¿sí? Y bueno, y todo el tema de asistencia digital para los empleados. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿cómo funciona? Y aquí vienen algunos temas muy importantes, y es que empezamos arriba, en la parte superior estamos viendo toda la parte de alimentación, por acá, donde tenemos datos propios de nuestros sistemas, el ERP, toda la parte de CRM, etcétera, que van alimentando el motor de recomendaciones que se van dando. Pero adicionalmente a estos datos propios, también tenemos datos inteligentes de terceros, ¿sí? Ya vamos a entrar en detalle, pero algo muy importante es que el dato, si no sirve para poder predecir, la inteligencia artificial no va a funcionar, las recomendaciones no van a funcionar. Por eso los datos inteligentes son importantes y se deben alimentar de muchas otras fuentes. Ya vamos a ver un poquito eso. Después de que se tiene toda esta información, por medio de algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, empiezan a salir los resultados, ¿sí?, de recomendaciones, ¿no? Y se empiezan a ver en las diferentes aplicaciones que tenemos en Oracle Cloud. Luego de hacer todas estas recomendaciones, perdón, volvemos al anterior. Después de hacer todas estas recomendaciones, empiezan a sacarse estadísticas de rendimiento y métricas, cuáles han sido las recomendaciones que se han hecho en el sistema, y tenemos un control de supervisión que permite al administrador determinar cuáles son las mejores o restricciones en cuanto a la inteligencia artificial. En ciertos momentos puede no ser necesario hacerla. Ahora sí vamos a la siguiente. Entonces, como les decía, tenemos un motor de datos inteligentes que tiene en este momento más de 4 millones de datos firmográficos, es decir, empresas que gracias a información extraída de datos web y ingestión de secuencias de APIs, por ejemplo, de LinkedIn, etcétera, fuentes de noticias, toman toda esta información y entran en este motor que vemos aquí, en donde pues detecta cuál información sirve, cuál no, detecta señales y es capaz de asociarlas a una empresa específica. Cuando tiene toda esa información, hace match con la información que ya tiene y determina cuál es útil y cuál no. Y finalmente nos puede dar datos firmográficos. Recordemos que los datos firmográficos son como, es como la parte demográfica, pero para las empresas. Pero también, y esto es muy importante, detecta señales. Por ejemplo, que está creciendo la empresa, cómo está su información financiera, qué reconocimientos ha tenido, qué cambios en su estructura ha tenido, qué eventos ha asistido, etcétera, etcétera, que va generando información con la cual se puede reaccionar en tiempo real para campañas de mercadeo, para conocer mejor a nuestros clientes, etcétera. Entonces, la conclusión aquí es que la información no solo puede venir de los datos propios que tenemos en nuestros sistemas, sino que se puede enriquecer a través de datos de terceros, ¿sí?
Aquí algunas de las cifras, digamos que generamos más de 1.000 millones de puntos de datos al año, con 2.2 millones de nuevos negocios que se agregan al año. O sea, cada año estamos agregando esas cifras en cuanto a negocios. Se escanean al mes 5.6 websites, como les decía, de noticias, etcétera. Y podemos detectar de todo eso 21 millones de señales al año que pueden servirle a la gente para reaccionar frente a temas comerciales o incluso también de proveedores. Vamos con la siguiente. Entonces, esta es lo que les digo que es la relación hombre-máquina, inteligencia artificial lista para usar, ¿sí? Vemos, por ejemplo, acá en la parte izquierda cómo uno puede estar ajustando, por ejemplo, esto es una inteligencia artificial para mercadeo, en donde, por ejemplo, si la empresa tiene ciertas restricciones en cuanto a el uso del canal de mensajes de texto, él puede restringir la cantidad de recomendaciones que puede hacer dependiendo del canal que puede utilizar en mercadeo. Entonces, esto es un ejemplo de cómo uno puede regular el uso de la inteligencia artificial por medio de la interacción con el hombre. En este ejemplo vemos cómo hay algunas recomendaciones y cómo el usuario puede decir si la recomendación le sirvió o no. Y esto es lo que hace que el motor de Machine Learning aprenda y pueda tener decisiones más certeras en la próxima vez. Y por ejemplo, este caso que es de compras, en donde por medio de inteligencia artificial detecta toda la información de una factura que le llega a la gente de compras y deduce cuál puede ser la cuenta contable a utilizar o la combinación contable a utilizar, y si el usuario sobrescribe esa información sin necesidad de ninguna otra acción, el motor de Machine Learning puede detectar que pues, esa recomendación no fue la mejor y puede aprender sobre la que está sobrescribiendo el usuario. Vamos con la siguiente. Esta inteligencia artificial también sirve para la interacción con los usuarios, la experiencia de usuarios, en donde, pues, como se pueden dar cuenta, pues, tiene una visión moderna, pero también con inteligencia artificial de lo que, por ejemplo, puede estar requiriendo en un momento dado, proyecciones de ingresos, por ejemplo, como vemos aquí en este círculo de la derecha. Vamos con la siguiente. Y por último, el tema de los asistentes digitales. Los asistentes digitales que están embebidos, pueden ser en la misma aplicación o como podemos ver aquí en aplicaciones móviles. Básicamente ya vienen con algunos skills, es decir, con algunas funcionalidades de interacción ya predeterminadas en ambientes de supply chain, ERP, HCM y CX, pero también se pueden crear muchas otras en un ambiente abierto, ¿sí? Y pueden irse por todos los canales conocidos de interacción adicionalmente a las aplicaciones de Oracle. Aquí vemos un ejemplo ya listo de asistente de informe de gastos, en donde se van fotografiando las facturas de los gastos y ya automáticamente va clasificando sus gastos dependiendo del viaje en el que esté. Y aquí vemos como un asistente digital ayuda a un gerente de proyectos a reportar el avance en cada una de las tareas de su proyecto por medio de WhatsApp. Vamos a la siguiente. Entonces, lo que vimos hasta ahorita es, compro un producto y eso me deja listo para utilizar. Ahora vamos a ver el Ready to Work. Es inteligencia artificial en plataformas, ¿sí? Ya no en aplicaciones, sino en plataformas. Por ejemplo, la base de datos autónoma. Como les decía, la base de datos autónoma es capaz de autogestionarse, puede automatizar todo lo que hace, muchas de las tareas que hace un administrador de bases de datos en términos de infraestructura, en términos de monitoreo y afinación, que es lo más interesante. Se autoprotege de ataques externos como a usuarios internos maliciosos que estén accediendo a la información de manera maliciosa, y autorreparación, que protege todo tipo de tiempo de inactividad. Entonces, si hay algún tipo de inactividad por algún query que se quedó en loop o cosas de ese estilo, él puede reaccionar a eso y corregirlo, incluso mantenimientos planificados. Vamos con la siguiente. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, en términos de seguridad, los algoritmos de Machine Learning ayudan a supervisar amenazas, ¿sí? Y puede gestionar las actualizaciones y los parches de seguridad automáticamente. En términos de datos maestros, es capaz de diagnosticar errores. O sea, cuando hay un error que ocurre en la base de datos,
tiene inteligencia artificial para hacer el diagnóstico de qué es lo que está sucediendo. Y en términos de optimización, también utiliza algoritmos de Machine Learning para optimizar las consultas, todo el tema de paralelismo, planes de ejecución de las consultas, todo esto, digamos, ya lo está haciendo de manera automática con inteligencia artificial. Entonces, esto reduce la actividad de los DBAs. En términos de Analytics Cloud, genera lenguaje natural para explicar los reportes, ¿sí? Hace descubrimiento inteligente de los datos. Con un simple clic puede obtener información rápidamente. Con lenguaje natural puedo pedir un reporte y puede hacer análisis de correlación con explicación en lenguaje natural. Veamos el siguiente ejemplo, el siguiente slide. Vemos como, por ejemplo, con unas simples palabras de deme las ventas en un mes y digamos, clasifíquemelas por mes y por producto, él automáticamente empieza a mostrar las estadísticas. Y bueno, aquí tenía una animación de cómo por medio de un celular y con la voz también se pueden pedir esos reportes. Como les decía, hay explicación de datos en lenguaje natural, es decir, él empieza a explicar qué es lo que está sucediendo con los datos que está analizando, porque muchas veces tenemos el trabajo arduo de hacer una explicación de lo que estamos haciendo. Entonces, puede generar todo un reporte o un libro, llamémoslo así, de la explicación de los reportes, de cada una de las gráficas, etcétera. Este es un ejemplo muy interesante de predicción de resultados. Si nos damos cuenta, acá normalmente los predictores utilizan líneas de tendencia, como esta que está pintada acá, pero con inteligencia artificial es capaz de ir más allá de una línea de tendencia y puede encontrar y predecir comportamientos mucho más acertados como el que estamos viendo acá, sin necesidad, o sea, yendo más allá de líneas de tendencia, sino viendo los comportamientos en las épocas y con información histórica de justo el momento en que se está dando y las condiciones que se están dando. Y descripciones textuales inteligentes, que es lo que estamos viendo acá. Todo esto no fue escrito por un ser humano, fue generado por inteligencia artificial y el usuario puede corregirle lo que está haciendo y el algoritmo de Machine Learning está aprendiendo para futuros informes poder tomar en cuenta esas correcciones y hacerlo mucho más efectivo en la siguiente ejecución de un nuevo informe. Todo este texto es generado automáticamente. Y el Ready to Work, o Ready to Build, perdón, vamos al siguiente, que es toda la plataforma de ciencia de datos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos toda la parte analítica que ya vimos, que además de análisis de datos, que es lo que acabamos de ver, también tenemos un analizador gráfico, pues para que gráficamente se puedan ver la información y se puedan hacer análisis de clústeres espaciales y lograr encontrar información útil para el aprendizaje. Tenemos la plataforma de Oracle Cloud Infrastructure Data Science, que es básicamente donde están todos los TensorFlow, los Keras, etcétera, toda esa plataforma en donde se hacen los entrenamientos y se generan los modelos de inteligencia artificial. Nuestro motor de Oracle Machine Learning, único con la capacidad de hacer inteligencia artificial sobre bases de datos de Oracle. Entonces, a partir de la información que está en Oracle, Oracle Machine Learning puede aprender y sacar informes de inteligencia artificial. Tenemos máquinas virtuales con GPUs listas para la inteligencia artificial. Ya vamos a ver eso más adelante. Toda la parte de integración, como les decía, es muy importante tratar de resolver ese problema. Estadísticamente, las integraciones es uno de los problemas más grandes en los proyectos. Entonces, tenemos todo el tema de streaming, ¿sí? Que es clave en Big Data. Todo el tema de Golden Gate para integrar bases de datos. Todo el tema de ETLs y Data Catalog, en donde podemos encontrar rápidamente todas las fuentes de información y catalogarlas. Nuestro Big Data Services, que esto es básicamente nuestra infraestructura de Hadoop Cloudera, y un producto que se llama Cloud
SQL, que es capaz de hacer consultas SQL no solo en bases de datos, por supuesto, sino también en datos no estructurados, en los file systems de Hadoop, en streaming, etcétera, en Kafka, etcétera, etcétera. El Dataflow, que es el que se encarga de hacer todo el movimiento de la información hacia los lagos de datos, Object Storage, que es pues donde se almacena la información no estructurada, y las bases de datos autónomas que vimos hace un momento, que es la parte estructurada de la información. Muy bien, vamos a lo siguiente. También dentro de la parte de inteligencia artificial es muy importante el desarrollo de las aplicaciones. Entonces aquí tenemos pues todas las herramientas de productividad en términos de integración continua, todo el tema de desarrollo basado en API First, serverless, y todo el tema de automatización de la seguridad en el desarrollo. Entonces toda esta plataforma la tenemos lista para desarrollar no solo en Java, sino trabajar en contenedores para hacer más ágil el manejo de la información. Muy bien. Entonces, en términos de la plataforma, pues tenemos todo el tema de High Performance Compute, en donde pues tenemos las últimas innovaciones en NVIDIA, Intel y AMD, como les decía, todo el tema de GPUs que es muy importante en inteligencia artificial. Tenemos la primera oferta de clusters RDMA, que es la capacidad que tienen una máquina de llegar a la memoria principal de otra máquina sin necesidad de pasar por sistemas operativos para hacer mucho más el rendimiento de los clusters. Y bueno, todo el tema de ventajas de costos de precio y rendimiento. Y utilizamos todo el Open Cloud de Spark, Hadoop, Kubernetes, Python, Kafka. Vamos con la siguiente. Entonces, esto es como básicamente para que nos demos cuenta de todas las herramientas de Machine Learning que tenemos de terceros que son soportadas por nuestra nube cuando queremos construir desde ceros nuestra infraestructura de inteligencia artificial. Bueno, muy bien. Eso era para cerrar. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, David. Vamos a tener, como les dije al final, la oportunidad de varias preguntas que todos seguro tenemos para contigo. Aquí está tu dirección de correo. Aquellos que quieran comunicarse con David pueden escribirle a su correo. Bueno, vamos a continuar. Tengo gusto de presentar a Hasblady Cervera. Él es experta en Data y Analytics de Google. Ella es especialista en analítica de datos en Google Cloud con amplia experiencia en Big Data, Machine Learning y Data Warehousing. Ayuda a las organizaciones a descubrir el valor de sus datos utilizando todo el poder de soluciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático de Google Cloud. Hasblady, bienvenida. Gracias, Eduardo. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí. Vale, bueno, un saludo para todos, buenas noches ya prácticamente. Muchas gracias por estar esta noche en este espacio. Yo soy Hasblady Cervera, soy especialista de analítica y Machine Learning para Google Cloud Colombia. Y vamos a la siguiente de una vez. Entonces, bueno, para empezar, pues vamos así como a revisar, pues que en Google venimos haciendo inteligencia artificial desde hace un buen tiempo. Y tal vez algunos de ustedes lo pueden llegar a utilizar incluso en su vida personal, en su vida diaria. No sé si de repente usan Gmail como correo personal o de pronto en su celular tienen instalado Google Fotos. Pues allí pueden ver que en esta aplicación pues ya les hace tagueo de fotos de forma automática o les clasifica las fotos y eso ya es estar haciendo
inteligencia artificial, pues que es una disciplina para nosotros, y ya por dentro pues eso ya activa todos los componentes de Machine Learning necesarios pues para clasificar imágenes y taguear imágenes. De pronto también si ustedes en su vida personal utilizan el asistente de Google, pues ahí también se darán cuenta que eso ya es tener habilitado en su casa un componente inteligente que tiene inteligencia artificial para reconocerles la voz y activar los comandos. Y a la derecha tenemos, por ejemplo, el Waymo, que no sé si de pronto lo conocen, pero es un proyecto que empezó Google en el año 2009 internamente para hacer el primer prototipo de un self-driving car o un carro que se maneja autónomamente. Esto ya hoy en día es una realidad. En el 2017, pues el proyecto interno dejó de ser interno de Google y hizo un spin-off y se volvió una compañía aparte, y la compañía se llama Waymo. Y pues ya está funcionando principalmente pues en Estados Unidos, ¿no? Entonces ya existen los carros autónomos y estamos hablando del año 2009. Ok, pero también, por ejemplo, ustedes pueden observar que en los productos que ofrece Google, sobre todo en la parte de colaboración, ya está inmerso en una capa analítica avanzada con Machine Learning, desde reconocimiento de voz. Por ejemplo, no sé, los que de pronto usen Gmail en su correo personal, podrán ver que Gmail les trata de autocompletar frases, textos o les hace sugerencias. El mismo traductor que de pronto ustedes han podido usar también en su entorno personal, para traducir de un idioma a otro, eso ya es Machine Learning, que es parte de la disciplina de inteligencia artificial. Y bueno, ahí nos podríamos ir al mismo Google Maps. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros somos conscientes de que no solamente a nivel colaborativo o productivo tenemos, o sea, podemos habilitar esas tecnologías al servicio pues de la comunidad, sino también al servicio de las empresas, el entorno empresarial. Y para eso, pues entonces ahí nosotros conectamos y entendemos muy bien, pues, qué están buscando hoy en día las organizaciones, por qué están volcadas a adoptar inteligencia artificial. Y pues esto tiene está atado significativamente al reto de negocio, crecimiento de mercado o mejorar eficiencia. Siguiente, por favor. Entonces, si hablamos acerca de cómo nosotros estamos ayudando a las empresas en Google a hacer inteligencia artificial, pues no solamente de la tecnología que tenemos a disposición, sino también todas las herramientas y servicios que son básicamente pues como abiertas tanto a la comunidad de empresas como a la comunidad de personas o individuos que quieran hacer investigación. En este momento tenemos más de 90 productos o servicios que hemos lanzado en este último año y, por ejemplo, para que lo puedan consultar, Google es el owner de la comunidad de desarrollo de ingenieros de Machine Learning más grande que hay ahorita, se llama Kaggle, es completamente abierta, open source, ustedes incluso pueden tomar cursos ahí de Machine Learning, y ahí ya la comunidad ha subido retos de cómo se resuelven retos con Machine Learning tanto a nivel empresarial como a nivel científico e investigativo. Tenemos también soluciones que cubren distintas industrias y más de 100 partners habilitados en la región para pues, poder apoyar este tipo de proyectos. Esta es la comunidad que les digo, está 100% pues la pueden buscar en internet, la pueden googlear, se llama Kaggle, es más o menos 6 millones de usuarios y sigue creciendo, y es un buen punto de partida, sobre todo para los que ya van a implementar este tipo de soluciones. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles serían de pronto el foco que nosotros ponemos en estas soluciones? Siempre, pues, atar este tipo de soluciones a un resultado de negocio. O sea, nosotros antes de enfocarnos en la tecnología porque la tenemos, es entender qué beneficio va a traer a la comunidad y por qué no al sector empresarial. Por eso el punto 4 para nosotros es súper importante y habla de la responsabilidad. Nosotros en Google, cualquier proyecto que evaluamos con un cliente o incluso con una comunidad de científicos, tiene que someterse a los principios de inteligencia artificial de Google, donde nosotros validamos que esa solución que se va a implementar con inteligencia artificial no vaya en detrimento ético y que no vaya a impactar negativamente a la comunidad, ¿sí? Entonces, lo sometemos a una evaluación de principios donde nosotros éticamente, socialmente, somos responsables de que la tecnología no vaya en detrimento de la sociedad, ¿sí? Y bueno, pues el factor de innovación, que todo el tiempo estamos allí sacando nuevos servicios.
esta parte era la que estaba comentando ahorita, perdón, de los principios y responsabilidad. Somos socialmente responsables, ética y socialmente responsables por cada solución. Siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a ya tecnología, si hablamos de tecnología puntual, nosotros como que analizamos quién va a implementar. Si se necesita ya una solución hecha, tenemos soluciones que ya, por ejemplo, no son soluciones empaquetadas porque no es el foco de Google, sino son APIs, porque nuestra nube está hecha de microservicios y todo está hecho en una API. Cada servicio es una API. Entonces lo que tenemos es un conjunto ya de APIs que forman ya una solución que ahorita las voy a presentar. Y si lo que se quiere es algo ya a la medida, tenemos una serie de servicios ya sobre la nube de Google Cloud para que se arquitecte a la medida la solución de inteligencia artificial que se está buscando. Siguiente, por favor. Entonces, si hablamos de la parte izquierda que veíamos ahorita, de que son las soluciones ya hechas, aquí solamente voy a presentar 3, que tal vez son de las que últimamente aquí en Colombia más interés y casos de uso nos han generado, y es justamente como hoy todo es Big Data, ¿cierto? Entonces, las organizaciones están volcadas a trabajar fuertemente en ese casi más de 80% que es su data, que es no estructurada. Y principalmente están haciendo o quieren hacer mucha inteligencia sobre los documentos que tienen. Hay mucha información que está alojada en documentos que no se ha podido explotar hoy en día. Entonces tenemos una solución que se llama Documents AI, que justamente se conecta incluso con proveedores que ya hacen digitalización de documentos, y nosotros entramos y agregamos estas APIs y hacemos esta capa inteligente para poder hacer clasificación, tagueo de documentos, hacer procesamiento de lenguaje natural sobre los mismos documentos, extraer insights y poder generar esa capa inteligente y extraer esa información. Esa información de esos documentos se puede conectar con procesos que tenga la organización o la empresa, o puede detonar, no sé, un asistente virtual también, o puede generar efectivamente otro sistema que, basado en un documento, responda automáticamente un correo, etcétera. O sea, se pueden revisar diferentes casos de uso. Esa es una de las principales. Tenemos en el centro otra que se llama Contact Center AI, que justamente lo que queremos aquí es llevar a otro nivel los call centers que hoy en día se tienen, justamente incrementando su eficiencia operacional, reduciendo costos y agregando justamente una capa muy fuerte de asistentes virtuales y de procesamiento de lenguaje natural allí, y bots y toda esta capa, ¿sí? Y en la tercera, ahí por poner un ejemplo de una industria, en retail, que justamente es de las industrias más avanzadas en temas de digitalización, búsqueda, motores de recomendaciones. Ahí también tenemos varias soluciones. Vamos a ver un poquito el detalle de cada uno. Siguiente, por favor. Entonces, en Documents AI, como les comentaba, pues nosotros no sacamos un digitalizador de documentos porque eso ya existe, ¿sí? Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es montar nuestras APIs o integrarlas con los principales proveedores que ya existen en este mundo de digitalización de documentos y de soluciones documentales. Entonces, por ejemplo, no sé, de pronto han escuchado así los más grandes como Iron Mountain o DocuSign, ¿cierto? Entonces, trabajamos con ellos y conectamos esa capa de inteligente que justamente se conecta a estos motores que ya existen y empiezan a procesar todos los documentos, a sacar clasificaciones, insights y todo lo que les comentaba acerca de procesamiento del lenguaje natural. Siguiente. En el Contact Center AI, esa también lo mismo, pues los call centers ya existen, y los logos que están apareciendo acá en este momento son los líderes en este momento de la industria de telefonía que se conecta a los famosos IBRs que van allí fuertísimos con los call centers. Entonces nosotros obviamente no vamos a desarrollar un IBR nuevo, lo que hacemos es justamente conectarnos con estas soluciones que ya existen, poner todas nuestras APIs y nuestros servicios allí para poner asistentes virtuales y agentes virtuales que automatizan, por ejemplo, casi siempre escriben o llaman a preguntar las mismas preguntas, y eso le quita tiempo y eso cuesta en los call centers. Entonces lo que hacemos es automatizar todas esas capas, y también a los que son agentes humanos les agregamos también una capa adicional de insights
para que tengan una mejor ruta de solución en las llamadas y puedan aumentar la calidad de servicio con los clientes. Entonces, esos son los vendors. Y en retail, pues es que retail es tan amplio, entonces tenemos desde APIs que les ayudan a mejorar el tema logístico, el tema de bodegaje. Todo esto tiene que ver con analítica. No estamos hablando de que vamos a poner procesos allí, porque pues eso ya existe. Lo que hacemos es justamente poner esas capas analíticas con Machine Learning para sacar todos los insights y, por ejemplo, optimizar y ya con un API decirles cuál es la mejor ruta de distribución, basado en el histórico que ellos tienen de distribuciones o despachos, ¿sí? Entonces ahí tenemos, y bueno, la parte de omnicanalidad que es tan importante en los sectores de retail. Entonces lo que hacemos es atacar cada uno de estos frentes con APIs específicas que agregan esa capa inteligente para proveer esos insights o para calcular ya cosas o predecir cosas que ya les van a acortar tiempos y reducir costos. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, tenemos esta es otra API, ¿sí? Y esto ya es un motor de recomendaciones. Entonces, por ejemplo, ahorita en el retail y en este mundo que vivimos, donde todo se volvió virtual, donde hacemos mercado por internet, compramos, no sé, desde un lapicero por internet, pues justamente esto ya se venía hablando, ¿no? O sea, que me recomienden, que me hagan la siguiente mejor oferta, ¿sí? Me recomienden basado en mi historial, que personalicen y que me conozcan a mí como cliente final y no me lleguen recomendaciones de productos que yo no consumo. Esto ya se viene hablando muchísimo tiempo, ¿sí? Lo que hicimos nosotros fue sacar un API que ya les monta el motor de recomendaciones. Entonces lo que hacemos es sentarnos con ustedes, armar un catálogo de productos y empezar a configurar esta API para que aprenda con el historial de transacciones que se tiene y les pueda hacer un motor de recomendaciones de verdad efectivo, ¿sí? Entonces, bueno, las métricas que están apareciendo abajo son las mejoras que se pueden hacer. Obviamente estos motores de recomendaciones se conectan al .com del portal transaccional que se tiene. También, por ejemplo, podemos analizar con otras APIs abandonos de carritos, ¿sí? Que eso lo vemos mucho, sobre todo en este mundo en el que estamos ahora, que de repente entramos y hacemos la lista, compramos, metemos en el carrito y ya nos vamos y lo desocupamos. Eso también tiene una inteligencia bien importante allí, y lo estamos haciendo. Otras soluciones, por ejemplo, son en los supermercados, poder reconocer, no sé, frutas y verduras utilizando Computer Vision con nuestras APIs. Eso también lo estamos haciendo. Análisis de góndolas, que eso también tiene que ver en el retail. ¿Qué está pasando? Porque una góndola se está quedando desocupada con un producto. ¿Cuál es el SKU? Poder reconocer con una imagen que se toma cuál es el SKU que ya dejó de estar en esa góndola. Eso también lo estamos haciendo, ¿sí? Y ya tenemos algunos casos aquí en Colombia. Siguiente, por favor. Esta era la parte que les estaba diciendo. Ahorita con todo esto de inteligencia artificial, hacer computer vision o computación visual se está llevando a otro nivel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no solamente con el motor de recomendaciones, sino poder hacer una búsqueda a partir de una imagen, ¿sí? Que a lo mejor de pronto eso ya existe, pero aquí en Colombia pues es muy poco lo que se ha visto, que de repente alguien tome una foto de unos zapatos y entre a ese portal y le diga, yo quiero estos zapatos, o deme los zapatos más parecidos a estos zapatos que yo le tomé una foto que yo vi. Entonces, esas son las búsquedas que estamos haciendo y pues tenemos APIs que hacen procesamiento, clasificación de imágenes, detectan imágenes, objetos dentro de las imágenes y los clasifican y los conectan. Se puede hacer ahí una integración con el inventario que se tiene para saber si sí hay existencias y no sé, se pueden hacer tantas cosas como que si no está en inventario o si no está disponible, les puede avisar cuándo va a estar disponible el producto. Eso también ya lo estamos haciendo. Y ya para cerrar, para ir cerrando, nosotros creemos fuertemente en la democratización de la inteligencia artificial, en que esto deje de ser un tema 100% tan técnico, tan cerrado, tan matemático, por llamarlo así. Y por eso también dentro del portafolio de servicios de la nube de Google Cloud tenemos un servicio que se llama AutoML, y esto es Machine Learning automatizado. Y es justamente que ya no se necesita saber cómo se construye el algoritmo de la regresión lineal, de la clasificación o de la red neuronal, sino que ya Google, con los años que llevamos pues entrenando estos servicios, ya tenemos esos modelos hechos. Ustedes simplemente vienen, traen sus datos, conectan y configuran esos datos con el servicio, entrenan los modelos y empiezan a probar y evaluar la efectividad de los mismos.
¿sí? Entonces, eso hace parte de ir democratizando la tecnología, porque tecnología hay, ¿sí? Lo que más nos importa a nosotros es que de verdad sea beneficiosa y que deje de ser tan compleja y tan difícil. Y yo creo que ya con esa termino. Ah, bueno, y ya básicamente con esta ya ahora sí termino. Y básicamente esto es lo que nos hace a nosotros, pues de pronto por los años que llevamos ya haciendo tecnología en cuanto a lo que tiene que ver con Machine Learning e inteligencia artificial. Y pues todo esto está disponible en la nube de Google Cloud. Muchas gracias. Gracias, Hatblade, por tu excelente presentación. Ahí están los datos de Hatblade para los que quieran comunicarse con ella. Gracias. Y vamos a cerrar con Leonardo Soto. Leonardo es el gerente de segmento de hiperconvergencia, Big Data y inteligencia artificial de Hewlett Packard Enterprise para Latinoamérica. Está a cargo no solo de las ventas, sino que además de la estrategia de mercadeo, crecimiento de ingresos, participación de mercado y la satisfacción de sus clientes. Antes de integrarse a Hewlett Packard Enterprise como gerente de segmento, Leonardo se desempeñó como gerente de ventas de cloud para el cono norte de Latinoamérica desde el 2014, también como gerente de productos de servidores x86 desde el año 2006. También hizo parte del grupo de preventa de Hewlett Packard y Compaq desde el año 1998, desempeñando varios roles dentro de esta organización regionalmente y dando soporte a diversos productos. Se graduó como ingeniero de computación y sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. Obtuvo una especialización en sistemas de la información de la Universidad de los Andes, un máster en administración de empresas de la Universidad ICESI de Colombia y un máster of management de la Universidad de Toulon en New Orleans. Bienvenido, Leonardo. Gracias, Eduardo. Vamos a ver un poco cómo Hewlett Packard Enterprise está abordando el tema de inteligencia artificial y machine learning a través de las diferentes experiencias que hemos tenido con diversos clientes. Y si podemos ver en este análisis de los diferentes analistas de la industria, vemos que muchos de nuestros clientes tienen dentro de sus prioridades la inserción o el análisis de cómo pueden resolver problemáticas de sus cargas principales de trabajo, de su operación del día a día, y que esto les lleva a que de alguna manera van a necesitar infraestructura en general, de la nube pública, la nube privada, etcétera, etcétera. Y yo creo que efectivamente la adopción, según estos analistas, va a crecer más de 2.7 veces en estos próximos 4 años siguientes. Yo creo que es importante tener en cuenta que para todos los que están en la llamada, pues tenemos como unos retos en diferentes industrias, en la parte financiera, en la parte gobierno, en la parte energía, en la parte retail, en la parte salud, en la parte de tecnología. Y yo creo que uno de los principales problemas no solamente es ver que existen las herramientas están ahí, como lo vimos en las charlas, pero realmente yo creo que el punto importante es resolver un problema. Y ese punto es clave para entender que las empresas están teniendo un problema en lo que llamamos la última milla, que es el deployment y la administración. Efectivamente vemos cómo estos proyectos tienen que tener, digamos, como una fase inicial, que es la que recomendamos nosotros, para poder ver que un piloto puede llegar a ser algo de producción y efectivamente empezar a revisar, como lo veremos en el siguiente slide, cómo nosotros podemos realmente ayudar a estas empresas. Entonces, las problemáticas son diversas. Por ejemplo, estos son, digamos, en genérico, empresas a las cuales hemos trabajado, en las cuales nos han llevado un problema y las hemos resuelto utilizando diferentes tecnologías como Box, como Seagate para el tema de manufactura, en el tema de energía y en el tema de telecomunicaciones, a través de diferentes, pues digamos que metodologías que nos permiten entregar lo que llamamos el end-to-end de la resolución de un problema. Siguiente. ¿Qué es clave poder entender en el mundo de tecnología? Pues que efectivamente existen soluciones que ya pueden ayudarnos a resolver diferentes problemáticas utilizando
mucho hardware en el edge. Y claramente es ahí donde estamos viendo la gran nueva aumento de necesidades en el cómputo, en el borde. Por eso tenemos toda la parte de inteligencia artificial, la parte aplicada de las redes y todos estos casos de uso, como ustedes lo ven ahí, control de calidad, detección de partes, por ejemplo, en la parte de vigilancia, en la parte de reconocimiento de imágenes, en la parte de, digamos, como entender ese procesamiento y obviamente pues mirando mucho más futurísticamente en el tema de cómo realmente puede uno utilizar los sistemas de radar o los sistemas de reconocimiento de imágenes para la parte pues digamos que de autonomía en el manejo. Entonces yo creo que eso es importante y lo que podremos ver en el siguiente slide es cómo nosotros abordamos para diferentes clientes. Aquí tenemos un ejemplo de un cliente que nos lleva una problemática específica, que realmente no es que yo pueda llegar y decir esto yo lo resuelvo con esta herramienta, no. Es yo tengo este problema y necesito ayuda para resolverlo. Entonces, en este ejemplo el cliente dice, mire, yo estoy teniendo muchas más transacciones, estoy teniendo una problemática de detección, prevención y SLAs en mi infraestructura, es decir, ya no es que tengo que salir de lo que tengo y comprar, no, necesito escalar. Entonces, la solución es exploración, la solución es involucrar realmente qué es lo que necesita cambiar para poder adaptar y obviamente en algún momento vamos a necesitar implementar algoritmos que, por ejemplo, en este caso, bases de datos que son NoSQL, realmente lo que atienden es data no estructurada y resuelve el problema a través de un framework y utilizando una tecnología que le permite, digamos, entregar los resultados. Eso básicamente es como un ejemplo de un cliente al cual hemos ayudado. Siguiente, por favor. Y hablando también de manufactura, tenemos un cliente en el cual ha hecho, digamos, como la parte de las overall efficiency, que es, digamos, como la eficiencia en la calidad de los productos, para poder analizar qué es lo que recibe. Entonces, nuevamente, una problemática, tráiganos su problemática, analizamos y a través de diferentes instancias y frameworks que hemos creado, se puede llegar a hacer, digamos, como un método de clasificación, por ejemplo, en este caso, de análisis y utilizando todas las herramientas que existen, ¿no? Por ejemplo, si uno se pone a mirar estos, digamos que hay diferentes aparatos, ¿no? De Honeywell, de diferentes marcas que analizan la información, pero ese flujo de información llega, obviamente, hacia un espectro mucho más grande en donde se aplican ahí sí los algoritmos y obviamente el análisis de la información a través de una gran cantidad de servicios que tenemos dentro de nuestro portafolio. Entonces yo creo que ese es como nuestro approach. Siguiente. Y claramente nosotros lo que estamos haciendo, digamos, en esto es efectivamente esto, ¿no? Exploración, entender las problemáticas de datos, analítica e inteligencia artificial, machine learning o ¿por qué no? Deep learning. Utilizar los equipos y lo que se necesita lograr para poder tener un plan y hacer una estrategia. Todo esto después, digamos, como un pilotaje que le permita a uno realmente hacer algoritmos, por ejemplo, de prueba, casos de uso, integrar analítica con plataformas. Entonces ahí en ese momento es donde uno dice, mire, yo quisiera poder accesar los datos de la nube, yo quisiera poder tener en el edge cómputo. Entonces, ¿cómo logro esto? Realmente ahí en ese punto. Y ya de ahí en adelante ya hago un framework y un roadmap de posibilidades que me permiten hacer ya la evolución de esto y empezar a adoptar. Entonces, este es un portafolio que ofrecemos, digamos, como esta estrategia a través de un área nuestra que es de servicios, que es Pointnext, y sobre la cual podemos llegar a generar este tipo de necesidades. Y lo vemos en el siguiente, pues nuestro framework está basado en una arquitectura de un producto que se llama Emerald Machine Learning Operations, en el cual básicamente hemos incluido una cantidad de adquisiciones de empresas que, por ejemplo, son expertas en la parte de servicios, como Cloud Technology Partners, en la parte de lo que llamamos el Global Namespace, que es toda la parte del Data Fabric, como lo vemos ahí abajo. Nosotros podemos ofrecer una universalidad, es decir, si yo tengo el acceso a las fotos, a las cámaras, yo no tendría necesidad
de cambiar la forma de accesarlas para tener esa plataforma en AWS, en Google o en otras nubes en la cual yo quisiera acceder a esa información. Entonces ese Global Namespace me permite ser universal, tanto on-premise, nube pública o en el Edge. Y a través de los productos, digamos, dentro de Esmeralda como MapR, que es toda la parte de Big Data, y Esmeralda Container Platform, podemos crear un modelo para, obviamente, lo que se necesita hacer en inteligencia artificial, que es poder construir, entrenar modelos, hacer el deployment y monitoreo. ¿Qué es lo que pasa ahí con ese framework? Ese framework es universal. Yo puedo crear y tener un catálogo de ofrecimiento de lo que yo esté buscando para resolver mis casos de uso para dárselo a ingenieros de datos o data scientists y machine learning. Que lo que ofrecemos es, digamos, la posibilidad de que si yo quiero, por ejemplo, empezar mi aprendizaje desde una parte muy básica, pues yo lo puedo lograr, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Y cómo lo estamos logrando desde el punto de vista de apalancamiento? Pues un portafolio nuestro, que es toda la parte Green Lake, ofrecemos todas estas soluciones como servicio, porque realmente nos dimos cuenta que efectivamente se está buscando una flexibilidad entre lo que se tiene on-premise y los costos que yo puedo manejar para poder estresar un algoritmo que quiero correr, por ejemplo, en la nube. Cuando me doy cuenta, posiblemente tener 20, 30 GPUs haciendo cómputo para hacer un algoritmo de pronto me puede salir muy costoso y quiero mover toda esa data a mi on-premise o quiero hacer un cómputo en el borde. Entonces, esto me permite esa flexibilidad de que nosotros ofrezcamos esto y ustedes lo puedan consumir como un servicio. Entonces yo creo que esto es como nuestra estrategia y efectivamente es la forma en que lo estamos ofreciendo hacia el mercado. Siguiente, creo que este es el último slide. Sí, simplemente para cerrar, yo creo que el punto importante sobre el cual queremos generar es efectivamente este acompañamiento que estamos generando y la cantidad de opciones que se pueden lograr con la tecnología de Hewlett Packard Enterprise. Gracias, Eduardo. Gracias, Leonardo. Aquí está la información de Leonardo para aquellos que quieran conectarse con él para alguna pregunta o solicitar más información. Ahora vamos a continuar con las preguntas. Yo tengo algunas preguntas, vamos a dejar de compartir para proceder a las diferentes preguntas. Entonces, una pregunta para David. David, tú comentaste que en todos estos procesos por ejemplo, en Ready2Go, vi que había una interacción permanente entre la solución de ustedes y el usuario. A medida que iban dando información, el usuario decía, sí, me interesa, así es, perfecto, y el Machine Learning, la solución de ustedes iba adquiriendo un mejor conocimiento. Y luego hablaste de los asistentes digitales. ¿Cómo es esta interacción o la has visto ya en los clientes de ustedes? O sea, cuando ya empiezan digamos, la inteligencia artificial a funcionar, las máquinas estas de aprendizaje, ¿qué tal interactúan con sus usuarios? Sí, digamos que algo muy importante, y hay un mito detrás de esto, es que uno piensa que la inteligencia artificial trabaja sola, sí, muy Skynet, Terminator, todo este tipo de cosas, pero digamos, los verdaderos resultados son en donde empieza esa interacción que tú dices, Eduardo, hombre-máquina, llamémoslo así, y no, pues los resultados son excelentes. Por ejemplo, tenemos pues, ejemplos colombianos. Hay una compañía de manufactura en donde por medio de las recomendaciones de mantenimiento, después de un año tuvieron reducciones en costos de mantenimiento de un 25%, ¿sí?
Esto no se empieza a ver desde el día 1, ¿sí? Él empieza, digamos que con la información que va recopilando el motor de Machine Learning, empieza a detectar, bueno, que con ciertas condiciones empezaban a dañarse algunas máquinas de la fábrica. Ellos empiezan a reportar que tienen que hacer un mantenimiento, y luego con el tiempo es que empieza ya a predecir, ¿sí? Cuando empieza a alimentar esta información. Entonces, los resultados sí se ven. Lo importante es el uso y la retroalimentación que el humano le da al motor de Machine Learning. Así es. Bueno, para Hasblady, esta y haciendo un estímulo muy fuerte para el desarrollo de la inteligencia artificial y del machine learning. ¿Tú sabes si en Colombia qué tantos usuarios existen en esa organización? Podríamos confirmarlo, sí, pero lo que sí sabemos es que los equipos ya de científicos y los ingenieros de Machine Learning pues utilizan la comunidad porque pues no tiene ningún costo, y allí pueden encontrar desde datasets para hacer exploraciones de datos o ir a probar hipótesis, o de repente quieren saber si alguien ya resolvió un problema y entonces allá ya está resuelto, incluso están los notebooks o el código ya de cómo se resuelve. Entonces, precisamente ya, digamos, es una comunidad ya para la gente que está implementando los modelos. Y sí, casi todos los que están ya en ese tema la utilizan mucho. Okay. Gracias, Andrés. Leonardo, tú comentaste de los servicios que ustedes tenían al hacer el PointNext del Emerald. ¿Ustedes también tienen planeado dentro de los servicios hacer pilotos con los clientes que lo requieran? Sí, sí, de acuerdo. Tenemos todo un equipo de científicos de datos en el cual estamos asesorando varios clientes para que nos traigan problemáticas que quieran resolver, y que generalmente todos estos pilotos empiezan con herramientas open source. Y obviamente pues lo que están buscando es efectivamente que todas estas herramientas que tenemos nosotros puedan simplemente ser utilizadas sin ninguna obligación de tener algo específico, sino que puedan seguir utilizándola y alimentando todas las fuentes posibles de información en esos data lakes, ¿no? Entonces, sí existen varios clientes en Latinoamérica que estamos de diferentes industrias. Es que es cansón porque como tiene el control remoto, entonces se come letras y espacios y todo, pero al final funciona. Sí, por la consola. Esas son siempre los comanditos. Y... Tenemos a Erwin. Gracias, Erwin. Perdón, qué pena. David, aquí hay una pregunta. ¿Algún caso real de uso de inteligencia artificial que haya impactado en la vida de una compañía? Sí, ese que les acaba de mencionar empezó ya a generar reducciones en costos de mantenimiento por poder encontrar de manera predictiva, más que reactiva, oportunidades de hacer mantenimientos en el momento en que se necesitan. Y a veces, por ejemplo, cuando no se tenía la inteligencia artificial, cuando uno empieza a hacer mantenimientos periódicos, muchas veces no son necesarios, ¿sí? Y el técnico no encuentra nada. Pero cuando es basado en el uso que se le da, el trabajo que se le está haciendo y variables que pueden influir en el daño de la máquina, ahí es cuando empiezan a verse los resultados. Sí, yo me imagino que lo que se evita es que el mantenimiento evite una parada por algún defecto. Claro, y empiezan a tener mucho más productividad, ¿sí? Claro. En vez de parar la producción.
Esta pregunta es para la Hatblade de parte de Víctor Torres. Dice, ¿qué caso de éxito aplicado en salud o en finanzas tiene la inteligencia artificial sobre el Google Home? Sobre el Google Home, bueno, el Google Home es un asistente sobre todo para la casa, ¿no? Pero pues cuando hablamos de asistentes virtuales, también digamos para el uso empresarial, ahorita por ejemplo con el tema de COVID y con todo el tema de diagnóstico remoto de pacientes, tenemos casos donde combinamos por ejemplo un monitoreo remoto de dispositivos con IoT, y hacemos telemetría de los datos y en tiempo real podemos notificar, por ejemplo, si hubo una bajada o una subida de acuerdo a la lectura de los dispositivos y poder activar o conectar con esos dispositivos, por ejemplo, que están en la casa de los pacientes y notificarles, no sé, desde hacerles una notificación como que, no sé, su presión arterial está baja o está alta, revise por favor tomarse su medicina. O sea, ese tipo de cosas se están viendo. Bueno, en este caso sí, pues eso está pasando mucho en Estados Unidos. Aquí en Latinoamérica, pues realmente esa tecnología así desplegada todavía no se tiene, pero se puede hacer y se puede implementar, y sobre todo en Estados Unidos ya se están viendo esos monitoreos asistidos remotamente. Yo aprovecho, Hasblady, a preguntarte, tú hablaste de documents, de contact center, de retail, de recommendation. ¿Cuánto tiempo generalmente se puede tomar una compañía incorporar alguno de estos dentro de su proceso? Bueno, lo que nosotros siempre hacemos son sprints ágiles, y entonces siempre hablamos de armar primero un MVP para poder poner a prueba y probar hipótesis y pues hacer un business, un use case que sea viable. Entonces, más o menos poder sacar un MVP, bien sea de documents o de cualquier solución, pues depende. Nosotros tenemos un área de servicios profesionales y esta área de servicios profesionales puede desplegar un MVP en aproximadamente un mes, pero porque estamos hablando de un mínimo producto viable. Ya para un tema productivo, pues obviamente ya vienen todos los siguientes rollouts y más todo lo adicional que se puede hacer. Esto es cuando lo hace Google directamente, cuando de repente, porque las empresas también lo quieren hacer ellos mismos, y sacar ese MVP y dicen, no, pero necesito, o sea, yo lo quiero hacer y quiero una guía, quiero una orientación, entonces eso puede tomar un poquito más de tiempo, pero siempre para estas soluciones nos vamos primero con un MVP, o sea, no hacemos un desarrollo ya completo, productivo, no, siempre hacemos un MVP primero. Gracias. Esta pregunta es para David de parte de Carlota. Dice, David, nombraste un poco la forma en la cual se puede interactuar con los algoritmos de Machine Learning inmersos en Oracle. Una de las aristas difíciles de inteligencia artificial son los sesgos de los algoritmos. ¿Cómo Oracle propone abordar este tema para cuidar a las organizaciones que trabajen con esos algoritmos? ¿Algún caso real de aprendizaje del mundo real sobre este tema que hayas tenido? Bueno, entonces, el tema de los sesgos se puede ver desde dos perspectivas. Una, dentro de los algoritmos que ya tiene preestablecidos para los casos de uso que vimos en el Ready to Go, es decir, el tema de pago a proveedores, todo ese tipo de cosas. Él digamos que puede irse sesgando a las preferencias del usuario, ¿sí? Pero, digamos, el sesgo en inteligencia artificial, ya más a nivel general, por ejemplo, para hacer recomendaciones de gustos para una campaña de mercadeo y cosas de ese estilo, sí es muy importante la inteligencia del dato, ¿sí? Voy a compartirles un momentico qué es ese concepto. ¿Están viendo? Sí. Los datos inteligentes, para no caer en un sesgo, primero que todo, pues tienen que ser de alta calidad. Obviamente, si metemos mala calidad, pues las recomendaciones son de mala calidad. Pero hay algo muy importante, y es que el dato tiene que ser comprensivo y completo. Es decir,
que tenga todos esos factores que son necesarios para que realmente determinen el resultado. Normalmente los sesgos en inteligencia artificial se dan es porque la información no tiene esos factores, ¿sí? Entonces, está muy sesgada por el universo pequeño que tenemos del dato. Por eso es que todos los servicios que uno pueda utilizar o toda la tecnología que uno puede utilizar en inteligencia artificial no va a servir si realmente no estoy utilizando datos inteligentes. Es decir, cuando yo quiero hacer un modelo de inteligencia artificial, tengo que velar por estos 5 principios de la inteligencia del dato, ¿sí? Y por eso es muy importante el enriquecimiento del dato, ¿sí? No solo utilizar la información que yo tenga, sino información de terceros. Por ejemplo, todos sabemos en reconocimiento de imágenes, por ejemplo, yo no voy a empezar a tomar fotos a los empleados y a mi universo pequeño de personas, porque, por ejemplo, puedo empezar a hacer sesgos porque no tengo todas las razas o porque no tengo todas las facciones, y ahí es cuando yo normalmente traigo información de terceros, ¿sí? Entonces, es muy importante el enriquecimiento de los datos para poder tener modelos que no caigan en sesgos, ¿ok? Lo mismo es importante tener la información actualizada para que no caiga en un sesgo de desactualización o me dé información desactualizada o recomendaciones desactualizadas. Es muy importante también que el dato incluya señales dinámicas, ¿sí? O sea, que estemos hablando de un volumen, ¿sí? Que sea capaz, en donde los algoritmos sean capaces de encontrar correlaciones. Y obviamente todo esto tiene que estar integrado, pues, a mis soluciones, ¿sí? Ya sea por APIs, por cualquier tipo de tecnología. Entonces, en general, es importante que tengamos estas 5 características que son las que componen un dato inteligente para realmente no caer en un sesgo a la hora de hacer un modelo de inteligencia artificial. Y como les decía, en los casos de uso que vimos, digamos que ese sesgo sí está basado en la información propia que va dando la persona y como él va aprendiendo de acuerdo a lo que le dice la persona, pues digamos que ese sesgo puede llegar a ser válido. Pero en los casos generales es importante asegurarse que los datos sean inteligentes. Gracias, David. Una pregunta para Leonardo. ¿Qué ejemplos pueden dar en la solución de salud o de seguros? En el área de salud tenemos algunas soluciones, digamos que en áreas específicas, ¿no? La parte de biología molecular, en la parte de genómica. Hay otro que es obviamente como el caso que tal vez piensa uno más específico, que es toda la parte de imagenología. Y obviamente existe también una nueva área en la parte de IoT, digamos, como lo que es el reporteo y el análisis de toma de signos, y obviamente pues tratar de ver dispositivos nuevos que van saliendo y cómo retomar toda esa información. Y en el área digamos, financiera, de crédito, pues fraude, lo que tiene que ver con toda la parte de blockchain aplicada a seguros, monitoreo y analítica de videos que se puedan utilizar de diferentes, digamos que espectros, ¿no? Y otra cosa es que las aseguradoras están utilizando diferentes plataformas de asegura y reasegura para poder volver todo su negocio en línea. Entonces eso indica que tiene que tener obviamente una protección avanzada en el tema de ciberseguridad, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo bastantes cosas en esas dos áreas. Gracias, Leonardo. Esta pregunta es para los tres, o alguien que me quiera responder es, dice, metodológicamente, ¿cómo abordar un proyecto de inteligencia artificial? ¿Cómo se mide la efectividad a fin de usar una métrica vinculada al cierre de un proyecto o de un servicio? Bueno, la métrica principal, y es la que usamos nosotros para presentar la solución en el Ready to Go, es número de recomendaciones versus número de aciertos
por parte de la interacción humana. Y aquí vuelve ese tema de la interacción humana que es tan importante. Entonces, la efectividad se va dando en esa proporción, ¿no? Yo doy de cada 10 recomendaciones, 8 son aceptadas por el usuario. Entonces, esa métrica te va diciendo cómo va creciendo en términos de la efectividad de la inteligencia artificial. Y lo otro ya son los resultados en términos de los KPIs de cada una de las áreas de acuerdo al problema que se esté resolviendo. Pero la principal es recomendaciones o para hacerlo más genérico, todo el tema de predicciones que pueda hacerla o los resultados de la inteligencia artificial versus los aciertos. Por eso, la interacción con el humano siempre es imprescindible. Gracias, David. Vale, pues en cuanto a metodología de cómo se aborda un proyecto de inteligencia artificial, en Google tenemos definida una metodología que son aproximadamente unos 10 pasos. Y el paso número 1 es definir el caso de uso, donde se hace un levantamiento de métricas. Justamente como todo lo que se haga con Machine Learning e inteligencia artificial tiene que traer un beneficio, entonces casi siempre puede ser temas de optimización. Entonces eso puede ir, no sé, desde reducir no sé cuántos segundos en un proceso, o de acuerdo a que se prediga un nuevo estado, cómo se acciona ese estado, entonces lo atamos a eso. Y justamente cuando se prueban las hipótesis, llegamos a la conclusión de la evaluación con el know-how del negocio, si esa hipótesis se cumplió o no y se validan los datos. Entonces es un proceso que está pues formulado con unos pasos y una metodología que asegura pues que durante ese mismo producto viable se compruebe el beneficio que se está buscando, si se logra hacer esa reducción, esa optimización o esa mejora que se quiere, porque ahí también se determina si no se cumple eso, pues que no es viable seguir adelante con el proyecto, porque puede ser que pueden ser varios temas, puede ser que a nivel de datos no hay datos listos todavía, o puede ser que a nivel de accionar esos resultados la organización todavía, pues no sé, tiene que hacer algunas modificaciones. Entonces, a partir de eso se determina la viabilidad del mismo. Gracias. Y ya llegando al tiempo, esta es una pregunta también para que puedan responder ustedes. ¿Hay casos reales relacionados con la interacción entre Machine Learning? Y lo otro es ajustes de parámetros para modelos predictivos frente a modelos de riesgo de múltiples variables que pueden estar almacenados en un Big Data. ¿Quién quiere responder? Al menos la interacción autónoma, me imagino, entre Machine Learning. Pero interacción, es que no entendí muy bien, interacción con, o sea, el Machine Learning interactuando con otra. O con sea, con otra otra solución, no sé, hay esa posibilidad que aprendan mutuamente una de otra. ¿O eso Sí, todavía o no sea, está? o sea, que un motor de Machine Learning aprenda de otro motor de Machine Learning. ¿No? Sí. Pues en general todos los motores de inteligencia artificial tienen como fuente datos, ¿sí? Estos datos pueden haber pasado por diferentes estadios de filtración, de data quality, etcétera, y pues obviamente dentro de ese flujo de información puede haber un motor de Machine Learning, por ejemplo, digámoslo así, de Google, por ejemplo, y a partir de eso puede estar alimentando por medio del dato otro motor de Machine Learning, como por ejemplo el de Oracle, ¿sí? Entonces, digamos que la interacción que puede haber entre dos motores de Machine Learning se hace a través de los datos, básicamente. Obviamente puede haber una interacción pues más arriba en términos de API, pues para que active, para decirle que entrene, para que esta porción de datos es la de tu entrenamiento, esta es la de la validación, etcétera, etcétera, para que pueda llegar a los resultados, pero siempre es a través de los datos. O sea, son los datos los que alimentan los motores de inteligencia artificial y puede haber como varios estadios y un motor de Machine Learning
pone como resultado unos datos que esos también pueden ser aprovechados por otro motor de Machine Learning. Lady, no sé si quieres agregar algo y Leonardo. Sí, yo creo que también tengo que como volver a hacer la pregunta porque no me quedó claro. O sea, lo que tú quieres, la pregunta es cómo se, no sé, ¿me la puedes repetir? Disculpa. Sí, aquí hablaban de cómo casos reales entre en la interacción entre Machine Learning. De parte de Jorge Longa, no sé si Jorge puede ampliar. Porque pues casos reales es cuando ya pues tú aplicas precisamente de todo parte de un caso de uso que pues las organizaciones quieran implementar. Entonces, precisamente se aplican, o sea, se aplican los algoritmos de Machine Learning pues para probar y mostrar que eso se puede resolver. Entonces ya de entrada el Machine Learning es aplicado. O sea, en estos entornos empresariales el Machine Learning ya es aplicado porque pues digamos, a menos de que de pronto sea una institución educativa o científica que quiera hacer análisis científicos y exploratorios para, no sé, para alguna investigación privada, pero siempre el Machine Learning va a tener una aplicación y tiene que mostrar pues beneficios. Entonces, por eso no me queda clara la pregunta. Bueno, no, yo creo que esto hacia el futuro va a haber la posibilidad de que interactúen autónomamente uno y otro. O sea, yo me lo imagino así. O sea, es como si un robot pudiera interactuar con otro robot y aprendieran de uno y otro, ¿no? Porque uno es experto en alguna cosa, otro es experto en algo y las conclusiones de cada uno de ellos pueden sacar otra. Es que, bueno, eso ya sería robótica y para hacer robótica ya de entrada tienes que estar haciendo inteligencia artificial, ¿vale? Porque los robots ya son sistemas autónomos y pues ahí entra en juego todo lo que tal vez hemos discutido durante toda esta sesión. O sea, un robot pues no solamente tiene la parte física que vemos del robot, sino por dentro tiene todo un sistema pues de inteligencia artificial con un montón de algoritmos que no son solo uno, sino varios justamente que controlan cada parte del robot y lo hacen autónomo. Entonces, creo que eso ya se vio, hay un video por ahí que está rodando de cómo ponen a bailar dos robots y un robot sigue al otro. Entonces, sí, precisamente como todo eso lleva inteligencia artificial y aprendizaje automático, pues se puede también programar que un robot aprenda patrones de otro o comportamientos de otro. Creo que sí, eso se puede hacer, pero que eso esté hoy en día aplicado tal vez en el sector industrial, donde se fabrican a gran escala dispositivos, esos brazos robóticos, esos ya son robots que se hablan unos con otros en una línea de ensamblaje. Digamos que eso ya se ve hoy en día. Bueno, la última pregunta, para ir cerrando ya y dar el cierre a ustedes, dice si pueden comentar alguna experiencia en transmisión de electricidad, específicamente a pronóstico de fallas en línea de transmisión basadas en series de tiempo o en redes neuronales. De parte de Ernesto. No sé quién quiera responder. Pues tengo uno muy parecido. Hay un producto que tiene Oracle que se llama IoT Asset Management, que lo que hace es pues recibir todas las señales de información, Internet de las cosas, de plantas eléctricas, ¿sí? Información como temperatura, como, digamos, el voltaje que está teniendo y que está soportando y que está siendo consumido, etcétera, etcétera. Toda esa información es administrada en esta aplicación. Y esta aplicación le envía información al motor de Machine Learning de planeación de mantenimiento, ¿sí? Entonces, esta información, como es IoT, viaja en streaming a través de tecnología Kafka y lo que hace es pues, alimentar el motor de Machine Learning y él va aprendiendo de cómo es su comportamiento normal y puede encontrar, digamos, anomalías dependiendo de las temporadas, porque digamos que dependiendo de ciertas temporadas, los valores tienen que estar en diferentes rangos. Por ejemplo,
En épocas de Navidad, la planta puede tener unos niveles más altos que en otras épocas. Entonces, toda esa información alimenta el Machine Learning y permite detectar fallas de manera preventiva, ¿sí? De acuerdo a toda esa historia que tiene, y obviamente algunos parámetros de umbrales en donde tiene que tener esa información. Entonces, él va aprendiendo, y cuando hay fallas, es donde más aprende, porque él puede encontrar las condiciones sobre las cuales falló con toda la información que el IoT genera. Entonces, es una mezcla como de inteligencia artificial y IoT para lograr eso. Más o menos parecido a lo que estaban pidiendo ahí. Bueno, invito entonces ya a los speakers a hacer el cierre, ya llegamos al tiempo. Entonces, invito a Hatblade primero para que dé su resumen y el mensaje final a la comunidad. Vale, no, sencillamente agradecerles por este espacio, el tiempo, la asistencia, pues ya hasta esta hora. Muchísimas gracias. Y nada, pues cualquier información, inquietud adicional, estamos disponibles para resolver sus dudas. Muchas gracias. Gracias, Hatblade. Leo. Nada, también agradecerles el tiempo. Como lo mencionamos, pues es clave, digamos, como tratar de hacer un framework de resolver una problemática. No necesariamente tiene que ser de tecnología, sino de algo que pudiera llegar a ser del negocio. Y obviamente, pues también, pues cualquier necesidad nos pueden contactar o me pueden contactar para recibir ayuda. Muchas gracias. Gracias, Leo. David. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y a todos por su participación. Hasblade y Leonardo, excelente su presentación, la disfruté mucho. El mensaje final que quiero darles a todos es que los datos son claves para la inteligencia artificial. Si no hay datos, no hay nada. Yo puedo tenerle el mejor servicio en la nube con el modelo ya hecho y listo, pero si no tengo los datos realmente inteligentes que me van a permitir hacer la predicción, no vamos a tener los resultados que queremos. Básicamente eso. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias a los speakers. Desde ya los invitamos el próximo jueves. Vamos a tener una plenaria regional. Va a ser sobre esto. Inteligencia artificial. Vamos a contar con 4 CIOs de diferentes países. Va a haber de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile. Van ellos a cada uno a comentar en qué están trabajando con inteligencia artificial y su caso de éxito. De modo que invitados todos a la siguiente reunión nuestra, que es la plenaria del próximo jueves. Feliz noche a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por participar.